Enfermedades restrictivas del pulmón. De esa manera de introducción, decimos que son un conjunto de diferentes enfermedades respiratorias, extrapulmonares, pulmonares o de parénquima, que restringen la expansión de los pulmones, causa disminución del volumen pulmonar y aumento del trabajo. Es decir, que los pulmones tienen que hacer un trabajo más grande para poder expulsar el aire inhalado. En ocasiones, una ventilación, una oxigenación inadecuada. Así como ya les venía mencionando, pues muchas veces esta ventilación no se hace de manera correcta y el pulmón tiene que trabajar casi el doble. Las enfermedades restrictivas se dividen en hiperinflación pulmonar, esta se divide en obstructiva y no obstructiva, así como los enfisemas que son intersticial y destructivo, y el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, la hiperinflación. La hiperinflación pulmonar es un trastorno del pulmón que se caracteriza por un incremento superior a lo normal del tamaño de los espacios aéreos distales al bronquio terminal, sin que ocurran cambios destructivos en los tabiques interalveolares. El problema se puede originar, puede ser obstructivo o no obstructivo. La obstructiva es consecuencia de una lesión obstructiva de los bronquios o bronquiolos. Por ejemplo, la presencia de parásitos pulmonares en los bronquios. Una vez se eliminan los parásitos, los lóbulos pulmonares vuelven a ser o vuelven a su normalidad. Aquí podemos observar, pues, en donde se ve la flechita, supuestamente un parásito en el pulmón del bovino. Entonces aquí tenemos un esquema de la hiperinflación pulmonar por obstrucción. Entonces vemos que la diferencia de cuando está obstruido y cuando está normal, si no estoy mal, el que está obstruido es el de la derecha. La hiperinflación no obstructiva se presenta cuando los segmentos adyacentes del pulmón se reducen de tamaño a consecuencia de una enfermedad o cuando han sido extirpados quirúrgicamente. Un ejemplo de esta patología constituyen los lóbulos pulmonares adyacentes a segmentos del pulmón de cerdos afectados con neumonía enzootica. Las porciones pulmonares con hiperinflación tienen apariencia pálida, dilatada y se encuentran elevadas respecto a lo normal circundante. Además presentan límites bien definidos. Entonces, como tal, ahorita vamos a hablar de los enfisemas, que es una acumulación de aire en algún tejido, pues generalmente nosotros lo conocemos como el tejido subcutáneo. Entonces tenemos el enfisema intersticial. Se produce cuando el aire escapa de la porción respiratoria de los pulmones o de los conductos respiratorios y penetra el tejido intersticial alrededor de los lóbulos, conductos respiratorios o vasos sanguíneos. En el pulmón afectado se observan pequeñas burbujas de aire que fluctúan entre 2 y 5 milímetros. El aire atrapado asume formas irregulares a lo largo del tejido conectivo o los límites linfáticos. En ocasiones el aire se acumula focalmente en gran cantidad de tabiques interlobulillares, constituyendo una bulla enfisematosa que ahorita se las voy a explicar. Entonces aquí podemos observar un pulmón evidentemente enfisematoso y pues vemos la característica histológica que se caracteriza porque tiene muchas áreas blancas o muchas áreas con aire. Entonces aquí podemos ver lo que ya les he hablado, una acumulación de aire intersticial en el pulmón, y así se vería lo que es una olla enfisematosa que se caracteriza por esos grandes puntos negros o regiones negras que están muy separadas. Es una tomografía humana. Entonces esto se puede observar en bovinos infectados con nematodos pulmonares como Dicticarus viviparus y especies de Metastrongylus respectivamente en los cerdos, que ese es el que aparece al lado derecho, y el Dicticarus viviparus al mano izquierda. El enfisema destructivo
Se clasifica en términos anatomopatológicos y se define como un trastorno del pulmón caracterizado por un tamaño superior de lo normal de los espacios aéreos distales del bronquiolo terminal, con cambios destructivos en sus paredes. Esta definición distingue con claridad entre el enfisema destructivo y una simple hiperinflación del enfisema intersticial. Entonces se suele asociar a cicatrización pulmonar, que también se puede dar por cirugías o muchas veces en el humano cuando el humano fuma. Entonces esto se clasifica según su morfología, pues en panlobular, centrolobulillar, paraseptal e irregular. Entonces el panlobular se involucra al extremo ciego de los alveolos de manera homogénea y está acompañado de obstrucciones de la base del pulmón. Entonces, como podemos ver en la imagen, es una tomografía donde se observa cómo se ve afectada la región de la base del pulmón. Ahorita más adelante les explico una forma o la distribución que tienen estos enfisemas. Entonces el enfisema centrolobular representa el 95% de los enfisemas y ahí se caracteriza porque está cerca a la base de los lobulillos y está ubicado en varias regiones del pulmón, así como lo podemos observar en la imagen. El enfisema paraseptal está asociado a la cicatrización pulmonar o lesiones isquémicas de los tabiques interlobulillares. Entonces aquí podemos ver como ya les mencionaba, también se puede dar en el pulmón de las personas que fuman o también se puede dar en las regiones isquémicas porque no se puede haber una obstrucción de las vías respiratorias y lo que impide que haya la suficiente irrigación y por ende la oxigenación de los pulmones. El enfisema regular se asocia principalmente a la cicatrización pulmonar y es consecuencia de una inflamación o también se puede dar en procesos postquirúrgicos. Se me olvida que en el enfisema panlobular la explicación es que sea en personas deficientes con alfa-1 antitripsina, que es la principal antiproteasa sérica. Esta antiproteasa la producen las bacterias o de las bacterias o los leucocitos sanguíneos en el pulmón. No son inactivadas por alfa-1 antitripsina, lo cual las proteasas divisen lentamente en el tejido conectivo, sobre todo la elastina en los acinos. Esto lo que hace es como de una u otra forma endurecer el pulmón. Entonces aquí podemos ver el patrón de distribución del enfisema irregular cicatrizal que está identificado con la letra A. Entonces aquí podemos ver que se ve en las zonas más cercanas el enfisema centrolobular, que se ve como un acino más cerca, el enfisema paraseptal que es como un acúmulo más lejano, de las zonas más lejanas del pulmón, y el enfisema panlobular que se constituye como el 95% de los enfisemas. Ahí se caracteriza porque está cerca como a la raíz del pulmón. Ya en cuanto al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, es utilizado para denominar signos clínicos asociados a una lesión pulmonar aguda y pues clínicamente se ve como una insuficiencia respiratoria que causa una muerte rápida. Entonces, en cuanto a algunas veces se ve que el animal pues presenta una mejoría leve, seguida de una muerte súbita.
Se ocasiona una hipoxemia debido a la desviación de la circulación intrapulmonar en coordinación entre la ventilación y la perfusión, que es la fuerza que hace entre lo inhalado y lo asimilado del pulmón, o sea, lo que se realiza en la perfusión en la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso en los pulmones. Muchas veces esto está relacionado con una reducción de la compresión y una reducción de la capacidad funcional residual. Entonces, la etiología de esta enfermedad se asocian a neumonías agudas virales y bacterianas, septicemia y endotoxemia, es decir, porque afectan directamente a los niveles de oxígeno en sangre o al engrosamiento de las paredes del sistema respiratorio, lo que impide un correcto intercambio gaseoso. Entonces, al examen radiológico se obtienen infiltraciones alveolares muy extendidas o patrones mixtos alveolar intersticial.